Hay una frase en los Evangelios que, si la tomáramos de forma literal, cambiaría por completo nuestra comprensión de la realidad y de nuestro propio potencial. Una afirmación tan audaz que, al escucharla, nos genera una especie de desasosiego, una promesa que parece casi absurda en su simplicidad. Todo es posible. Es una declaración que resuena con una fuerza innegable, pero que, al mismo tiempo, choca de frente con la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas. Si realmente todo fuera posible, ¿por qué nuestras vidas no reflejan esa ilimitada capacidad? ¿Por qué seguimos encontrando barreras, limitaciones y fracasos? Este es el misterio que nos convoca hoy, una de las afirmaciones más potentes de Jesús, que ha sido malinterpretada, simplificada y, en ocasiones, incluso ridiculizada. Prepárense para una inmersión profunda en el verdadero significado de estas palabras, un significado que podría transformar su percepción de lo que realmente es alcanzable. Si te interesan los misterios del cristianismo primitivo, los textos antiguos y las preguntas que la historia oficial nunca respondió, este canal es para ti. La tensión inicial surge de esta confrontación directa, la promesa de que todo es posible frente a la cruda realidad de que, para la mayoría, esto simplemente no parece ser verdad. Observamos el mundo, nuestras propias vidas, y vemos límites por doquier. Vemos enfermedades, carencias, sueños rotos y aspiraciones que nunca se materializan. ¿Cómo reconciliar la declaración de un maestro espiritual con la aparente intransigencia del mundo material? La interpretación común, la que ha permeado gran parte de la tradición cristiana popular, tiende a reducir esta frase a una especie de poder mágico. Se nos dice que, si tenemos suficiente fe, si creemos con suficiente intensidad, entonces podemos mover montañas, curar enfermedades o alcanzar cualquier deseo. Es la idea de un poder ilimitado, casi como un cheque en blanco divino, que se activa simplemente por la fuerza de nuestra convicción. Pero esta lectura, aunque reconfortante para algunos, ha generado más frustración que empoderamiento. Esta interpretación tradicional que equipara creer con un acto de voluntad o una convicción mental, nos lleva a una primera grieta en la lógica. Si la promesa de todo es posible fuera tan sencilla como si crees, puedes todo, entonces la humanidad viviría de una manera radicalmente diferente. No habría escasez, no habría enfermedad, no habría sufrimiento que no pudiera ser superado por la simple fuerza de la fe individual. Sin embargo, la realidad nos muestra lo contrario. Personas de profunda fe, con una creencia inquebrantable, enfrentan tragedias, pérdidas y limitaciones. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿estamos malinterpretando el mensaje? Es posible que la clave no resida en una fe ciega en un poder externo, sino en algo mucho más sutil y profundo, algo que la traducción y la tradición han oscurecido con el tiempo. Aquí es donde el misterio se vuelve aún más intrigante. Para desentrañar este enigma, es crucial regresar al contexto original en el que Jesús pronunció estas palabras. ¿Cuándo y a quién se dirigía? La frase, todo es posible, no aparece aislada, como un aforismo universal desprendido de cualquier situación. En los evangelios sinópticos, esta declaración surge en momentos específicos, a menudo en respuesta a la incredulidad o la desesperación de sus discípulos o de aquellos que buscaban sanación. Y aquí es donde la conexión con el concepto de fe se vuelve central. Pero no cualquier fe. La palabra griega utilizada, pistis, es mucho más rica y compleja que nuestra noción moderna de creencia o convicción mental. Pistis implica confianza, lealtad, compromiso total, una alineación profunda del ser con una verdad o una realidad. No es solo creer en algo, sino confiar en algo, o estar en un estado de confianza. Y este matiz es fundamental. La frase completa, a menudo citada de forma abreviada, es «todo es posible para el que cree». Este pequeño añadido, «para el que cree», es la clave que a menudo se pasa por alto.
El problema central, entonces, no es la posibilidad inherente de todo, sino la condición de el que cree. Y aquí es donde volvemos al error de interpretación. ¿Qué significa realmente creer en este contexto? Si lo entendemos como una simple adhesión intelectual a una doctrina o una convicción emocional, entonces la promesa sigue siendo elusiva. Hemos explorado en videos anteriores cómo la fe bíblica, especialmente en el contexto de las enseñanzas de Jesús, difiere significativamente de la creencia moderna. No se trata de un acto mental de aceptar algo como verdadero, sino de un estado del ser, una forma de operar en el mundo, una disposición interna que transforma la experiencia. Esta distinción es crucial para entender el verdadero alcance de la afirmación de Jesús. Este cambio de enfoque nos aleja de la idea de que la frase de Jesús es una promesa mágica de manipulación externa de la realidad. No se trata de un poder para alterar las leyes físicas a voluntad o para que nuestros deseos se materialicen instantáneamente. En cambio, la investigación contemporánea sugiere que la clave no reside en la posibilidad externa, sino en la capacidad interna. Todo es posible no se refiere a la capacidad de hacer cualquier cosa en el sentido literal y caprichoso, sino a la apertura de un campo de posibilidades que antes estaban ocultas o inaccesibles debido a nuestras propias limitaciones internas. El todo al que se refiere Jesús no es una licencia para la omnipotencia, sino una descripción de un estado de conciencia donde las barreras autoimpuestas se disuelven. Y esto nos lleva a una comprensión mucho más profunda y transformadora de su mensaje. Para evitar interpretaciones infantiles o simplistas, es vital desmontar algunos ejemplos malentendidos. Cuando Jesús dice todo es posible, no está sugiriendo que, si creemos lo suficiente, podremos volar sin alas, atravesar paredes o materializar objetos de la nada. Estas son fantasías que desvirtúan la profundidad de su enseñanza. La promesa no es una invitación a la magia de circo, sino a una transformación interna que redefine lo que es posible para el individuo. La segunda ruptura con la interpretación común es esta. No se trata de hacer cualquier cosa, y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque escucha todo es posible y lo traduce como puedo hacer lo que quiera. Pero Jesús nunca habló desde ese nivel. Hablaba desde otro lugar completamente distinto. Se trata de otra cosa completamente distinta. No es una promesa mágica, es una descripción de un estado de ser. El límite no está fuera, en la realidad objetiva, sino en cómo percibimos, interpretamos y nos relacionamos con esa realidad. Aquí aparece un detalle que cambia todo. Todo es posible, como percepción. La realidad, tal como la experimentamos, no es una entidad fija e inmutable, sino que está profundamente influenciada por nuestra percepción, nuestras creencias y nuestro condicionamiento. El verdadero límite no reside en las circunstancias externas, sino en la lente a través de la cual las observamos. Nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras experiencias pasadas y la forma en que nos hemos condicionado a nosotros mismos actúan como barreras invisibles que nos impiden ver y acceder a un espectro mucho más amplio de posibilidades. No todos operan desde el mismo lugar. Para una mente condicionada por la escasez, la oportunidad es invisible. Para una mente que ha aceptado la enfermedad como inevitable, la sanación parece un milagro inalcanzable. Las barreras reales no son externas, sino internas. Nuestras creencias, nuestra percepción, nuestro condicionamiento. No es la realidad externa la que nos limita, sino nuestra interpretación de ella. Consideremos ejemplos prácticos. Una persona que cree firmemente en su incapacidad para aprender algo nuevo, rara vez lo logrará. Sus decisiones estarán guiadas por esa creencia, sus oportunidades se verán restringidas por su propia percepción, y su comportamiento reflejará esa limitación autoimpuesta. Por el contrario, alguien que, a pesar de los desafíos, mantiene una percepción de posibilidad, abordará las decisiones de manera diferente, buscará oportunidades donde otros solo ven obstáculos, y su comportamiento estará alineado con la expectativa de éxito.
La frase de Jesús, entonces, puede ser reinterpretada. Todo es posible dentro de un estado particular de conciencia, no para cualquier mente, no desde cualquier estado. Y aquí es donde el tema deja de ser solo teológico y empieza a tocar algo mucho más amplio. Ciertas líneas de estudio en la física cuántica, por ejemplo, han explorado cómo el observador influye en el observado, sugiriendo que la realidad no es tan sólida y predeterminada como pensábamos. Aunque no podemos afirmar que Jesús explicó la física cuántica, resulta sugerente encontrar paralelos entre estas antiguas enseñanzas y las preguntas más vanguardistas de la ciencia moderna. Y no se trata de mezclar ciencia con espiritualidad de forma superficial, se trata de notar algo mucho más simple, que la forma en la que observas cambia lo que experimentas. Nos invita a reflexionar sobre la profunda conexión entre nuestra conciencia y el mundo que experimentamos. Esta perspectiva nos lleva a un entendimiento más sofisticado de la ley espiritual que Jesús pudo haber estado revelando, que el reino de lo posible se expande o contrae según el estado de nuestra propia conciencia. Es una enseñanza olvidada, una clave para desbloquear una realidad más plena. Cuando se comparan estas fuentes, desde los evangelios hasta los textos gnósticos, aparece una idea interesante. La fe, de la que hablaba Jesús, no era un acto de sumisión intelectual, sino una profunda confianza en la naturaleza inherente de la realidad y en la capacidad del espíritu humano para alinearse con ella. Es una fe que no busca milagros externos, sino que reconoce el milagro de la transformación interna. Esta no es una promesa de que el universo se doblegará a nuestros caprichos, sino una descripción de cómo, al cambiar nuestro estado interno, nuestra relación con el universo se redefine, abriendo caminos que antes eran invisibles. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: el mundo es mucho más maleable de lo que crees, pero solo puedes experimentarlo así cuando dejas de operar desde la limitación y empiezas a operar desde la conciencia de la unidad. Este es el verdadero poder de la frase: todo es posible para el que cree. No es una licencia para la omnipotencia, sino una invitación a la maestría interna. Es la comprensión de que el reino de los cielos no es un lugar distante, sino un estado de conciencia accesible aquí y ahora, donde las limitaciones impuestas por el ego y el condicionamiento social se disuelven. Diversos historiadores del cristianismo primitivo han señalado cómo las primeras comunidades cristianas, antes de la institucionalización, ponían un énfasis mucho mayor en la transformación personal y la experiencia directa que en la mera adhesión a dogmas. La frase de Jesús, en este contexto, resuena como una clave para esa transformación, un camino hacia una libertad que va más allá de las circunstancias externas. Es la enseñanza de que nuestra realidad es, en última instancia, un reflejo de nuestro estado interior, porque si sigues leyendo esa frase como una promesa, nunca va a encajar. Solo empieza a tener sentido cuando dejas de verla como promesa y empiezas a verla como descripción. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo, donde la enseñanza de Jesús da un giro central y revelador. Tal vez Jesús no estaba diciendo que puedes hacer todo en el sentido de manipular el mundo exterior a tu antojo, sino que, desde cierto estado de conciencia, desde una profunda alineación interna, la realidad deja de limitarte como antes. Es decir, las limitaciones que percibimos como externas son, en gran medida, un reflejo de nuestras propias limitaciones internas. Cuando uno trasciende esas barreras de percepción, cuando uno opera desde una pistis genuina, esa confianza y alineación profunda, entonces el abanico de lo posible se expande exponencialmente. No es que el mundo cambie mágicamente, sino que nuestra capacidad para interactuar con él, para percibir oportunidades y para manifestar resultados, se transforma radicalmente. Todo es posible, pero no desde cualquier estado. Esta es una invitación a una profunda introspección, a cuestionar las limitaciones que hemos aceptado como verdades inmutables. La promesa de Jesús no es un truco de magia,
sino una descripción de la naturaleza de la realidad cuando se experimenta desde un estado de conciencia expandida. Es una invitación a explorar el reino interior, donde se encuentran las verdaderas palancas del cambio. Si todo es posible para el que cree, la pregunta crucial no es qué tan fuerte es tu creencia, sino desde qué estado de ser estás operando. ¿Estás alineado con la posibilidad o con la limitación? ¿Tu percepción está abierta o cerrada? Porque si esto es cierto, entonces ya no puedes escuchar esa frase de la misma manera: todo es posible. Deja de ser una promesa y se convierte en una responsabilidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué teoría te parece más plausible? ¿Crees que la frase de Jesús es una promesa literal de poder ilimitado o una descripción de un estado de conciencia transformador? Déjanos tus comentarios y sigamos explorando juntos estos misterios.